de martes de Barlovento Informa. Tenemos a un invitado de lujo el día de hoy. Bueno, pues se trata del senador Ricardo Monreal. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Barlovento Informa. Muchísimos temas que queremos comentar con usted, pero yo dejo en la voz, en la entrevista, a nuestra compañera Marta Zamarripa. Adelante, Marta. Qué amable, Lulú. Muchas gracias. Estamos saludando efectivamente al senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar aquí en Barlovento Informa. No, al contrario, Marta. Un saludo a Lulú. Felicidades por su programa. Sé que han hecho un gran esfuerzo por mantenerse en la competencia, vivas y con una gran participación social. Así es de que un saludo afectuoso a Marta y a Lulú y a todos sus colaboradores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como sabemos, ya está en México el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Él llega bajo un acuerdo en el que se acoge al artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este acuerdo, que se titula Criterio de Oportunidad, pocas veces utilizado, es el que habría propuesto la Fiscalía de Gertz Manero al exdirector de Petróleos Mexicanos. Entendemos, Ricardo, que significa que le podrían incluso cancelar la pena, que no hubiera un ejercicio de la acción penal a cambio de la información relevante que pueda dar de personajes que están involucrados en corrupción. ¿Qué debemos de esperar de este criterio de oportunidad? Primero, que no debe de extrañar a nadie en el país y fuera del país, que desde Málaga, desde España, se había ya establecido comunicación con la defensa del señor Lozoya, y esta figura jurídica que refieres, Marta, del criterio de oportunidad, es una figura que seguramente ya establecieron también comunicación para que se acoja a este beneficio legal quien voluntariamente se convierte de imputado a un colaborador o a un testigo colaborador. Y el Ministerio Público, Marta, es quien valora toda la información que proporcione el testigo colaborador para poder dar a conocer, perseguir y sentenciar delitos graves por el juez de la causa o delitos que hayan generado quebranto a la nación mexicana. Este es el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, alguna gente se pregunta, ¿por qué no fue al penal? ¿Por qué no está procesado? ¿Por qué no está detenido? Precisamente por eso. Él acepta voluntariamente la extradición. Hay una negociación previa con la Fiscalía, llega a la Ciudad de México y en razón de los síntomas que presentaba se envía al hospital, pero ya acogido con este beneficio, con esta figura jurídica de colaborador, de testigo colaborador. Por esa razón, creo que es muy clara la hipótesis jurídica que está planteada. Y sí, Marta, debe de quedar claro que si proporciona información veraz, con pruebas que den con otros personajes de la vida pública, exfuncionarios o empresarios o legisladores, por supuesto que el Ministerio Público valora si se extingue la pena que merecería Emilio Lozoya o se reduce la condena que ameritaría Emilio Lozoya. Sí, también alcanza a familiares el beneficio o a personas con parentesco de afinidad. Todo esto lo valora el Ministerio Público, lo establece con mucha claridad el 21 constitucional, en efecto el 257 que has mencionado, y la ley de
federal que se refiere a este tipo de beneficios, pero también de colaboración, que se acogen voluntariamente a este beneficio los que están imputados y que se trasladan y se transforman en testigos colaboradores. Sabemos que es un recurso que se ha utilizado poco. Se hizo, por ejemplo, con el señor Janeiro, el cerebro financiero del exgobernador Javier Duarte. Pero hay un poco de confusión. Algunas personas han incluso querido equiparar el caso Lozoya con el caso Gordillo. Aquí estamos hablando de una situación que en este momento pues, ha generado muchísima atención. También se dice que digamos, el meollo del asunto en este intercambio entre la fiscalía y el presunto culpable o presunto acusado, bueno, pues tiene mucho que ver con el rango de personajes que pudieran estar involucrados. En este caso, hablando de un director de Petróleos Mexicanos, un rango más alto que Emilio Lozoya serían los secretarios de Estado del gabinete y sería incluso el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Es probable, no se puede descartar nada, Marta. Pero volviendo a tu pregunta, en tu parte inicial, te diría ver el asunto del Bester Gordillo con este asunto de Lozoya. El asunto del Bester Gordillo fue procesada, fue sujetada a proceso y estaba detenida. Creo que ahí al final del sexenio hubo algo que le permitió liberarla, pero es una cosa distinta. Ella nunca se acogió a este beneficio, a esta figura jurídica del criterio de oportunidad. Es una cosa totalmente distinta. Ahora, bien, Marta, se trata, desde mi punto de vista, de una situación que no tiene precedente, a pesar de que en el caso Duarte pudo haber o que en algunos procedimientos haya habido este beneficio y el que imputados por delitos se hayan acogido al mismo. Este es de una magnitud extraordinaria. Te diría que no hay precedente en la historia del país, a pesar de que en este momento y en este gobierno ya están vinculados a proceso una secretaria de Estado o una exsecretaria de Estado, Rosario Robles, que está a punto de extraditarse a un empresario, Alonso Ancira, y que está también por extraditarse bajo proceso de extradición, un abogado, un exsecretario de Seguridad Pública que está siendo procesado en la Corte de Nueva York. Es decir, lo que está pasando en el país, Marta, no tiene precedente. Es una clara señal, es una clara muestra de que el combate a la corrupción va a fondo y que ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es totalmente perseverante, inquebrantable y que no va a ceder un ápice ni va a permitir un mínimo de espacio para que la impunidad se anide, para que la impunidad se siga manteniendo como en el pasado, escondida y si no escondida hasta pública, pero sin ninguna consecuencia jurídica. Como ya sabemos, desde hace algún tiempo se han utilizado videos como una herramienta para registrar casos de corrupción. Se ha dicho que en el caso del señor Lozoya Austin, él entregó por lo menos 12 videos y que en estos videos pudieran estar los sobornos que se les dieron a legisladores, particularmente del Partido Acción Nacional y del PRD. ¿Qué pasaría si se confirma que se dieron estos sobornos? En el tema de la reforma energética, bueno, pues estaremos hablando entonces de que los votos en realidad fueron sobornos. ¿Qué pasaría con la reforma energética y qué pasaría con estos legisladores? Y si
los videos se pueden considerar como una prueba jurídica que los confirme cometiendo ese delito? Mira, todavía no sabemos, Marta, el nivel de la veracidad, de la probanza, de las pruebas que se aporten. El video, las grabaciones, las fotografías, los contratos privados o públicos son medios de prueba. Son medios de prueba, incluso la confesión y los testimonios refuerzan esos medios de prueba. En el caso de que se demostrara con no solo el video, sino con testimonios y la comprobación plena de estos sobornos cohechos, la reforma energética no tendría variación, Marta, porque fue aprobada formalmente, publicada y está en vigencia. La reforma energética y las leyes reglamentarias, todos los órganos autónomos que se crearon con motivo de estas leyes y de la reforma constitucional, como la CRE, como esta empresa del Estado que transformó a Pemex en una empresa productiva, todo eso se mantiene. Lo que tendrá que revisarse en los próximos años es la reforma, por ahora el constituyente permanente. La reforma constitucional y legal tendrá que volverse a revisar en el caso de que así se considera pertinente, pero se reduce o se logra con el testimonio, las pruebas y todo lo que aporte el señor Emilio Lozoya. Se refuerza el que lo que afirmaba Andrés Manuel López Obrador era cierto durante todos estos años, que el Estado mexicano se encontraba en una etapa de putrefacción, que el Estado mexicano había generado una corrupción profunda y que se había desarrollado en el gobierno mexicano una red institucional de corrupción difícil. Pregunta de que siendo un director de Pemex, el testigo colaborador y que se acoge a este criterio de oportunidad, obviamente con lo que él exprese, con la veracidad que se tenga de las pruebas y con el cúmulo de afirmaciones, testimonios y medios de prueba, se podrá ir incluso a tener que integrar carpetas de investigación contra ex servidores públicos señalados o contra legisladores que recibieron sobornos. En el caso de que hubiese un legislador con fuero, pues tendría que recurrirse a una declaración de procedencia porque el fuero impide vincularlos a proceso de inmediato. Pero no nos adelantemos, no adelantemos vísperas. Esto está todavía en un proceso previo al acto judicial. Todavía no está a disposición del juez, todavía no se realiza el acto de vinculación o la declaración ante el juez. Marta, todavía sigue el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, proceso de testimonios o declaraciones del anteriormente imputado, ahora me parece testigo colaborador. Por otra parte, ¿Te parece, Marta, que vayamos a un corte? Una pregunta. Perdón. Sí, gracias. Por otra parte, hay dos visiones de país, como ha ocurrido desde que llegó el actual presidente López Obrador. Por un lado, hay una gran expectativa en que por primera vez se haga justicia en México, pero por otro lado, hay también
como muchísima suspicacia, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué lo van a dejar libre? ¿Cómo es posible que ya lo tienen aquí y no lo encarcelen junto con los otros a los que se refiera? Me gustaría hablar de este tema. En un momento le regreso los micrófonos a mi compañera Lulú Piñasauria. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, Marta. Voy rápidamente a un corte. Va a ser un corte breve porque el senador tiene mucho que decirnos. Además, ayer se reunió con el presidente de la República. Seguramente nos va a comentar qué sucedió en esa reunión también. Informa, nos acompaña hoy el senador Ricardo Monreal, a quien le agradecemos muchísimo. Marta tiene preguntas para el senador, aunque la audiencia está ansiosa con algunas preguntas, la reunión de ayer con el presidente de la República, el buen trabajo del canciller en cuanto a las vacunas, porque eso, pues, todo lo relacionado con el tema internacional compete al Senado, en fin, que hay una gran agenda. Adelante, Marta. Gracias, Lulú. Bueno, pues te preguntábamos antes del corte, Ricardo, ¿cómo explicar esta situación inédita en el país en donde se está haciendo este acuerdo precisamente para exhibir a la corrupción al más alto nivel, a un nivel todavía mayor en el que pudiera haber incurrido Emilio Lozoya? Sí, yo te decía que es probable, que no es remoto, que con las pruebas, con las afirmaciones y confesiones demostrables que haga Emilio Lozoya, se podrán vincular a proceso a otras personalidades y podrá integrarse la carpeta. Se podrá abrir una carpeta de investigación ampliando el horizonte y obviamente los imputados en delitos como los que hemos escuchado se imputan a Lozoya: cohecho, uso ilegal de recursos públicos, peculado, otros más que se pueden ir generando, malversación de fondos públicos. Pero falta todavía mucho por escribir, Marta. No adelantemos vísperas. Lo que yo estoy tranquilo es que nunca en la historia del país moderno se había visto una voluntad política tan fuerte de llegar hasta el fondo de la verdad. No es cierto que se trate de acto de impunidad, que, por ejemplo, estas expresiones populares que son correctas y que son aceptables de que por qué, si ya se está aquí, no se detiene y no se procesa, pues porque la ley previene, la Constitución, que si un imputado por delitos distintos decide ser testigo o colaborador y también informar todos los suscitado en el ejercicio de la función pública y que se tenga pruebas de asociaciones delictuosas, de personas que se han dedicado a saquear el erario o a hacer conductas antijurídicas, cometer conductas antisociales, tiene un beneficio que es el criterio de oportunidad. Nadie lo inventa, es normal. Eso no tiene que ver nada con el presidente. Eso es la Fiscalía General de la República con la defensa y con el imputado. Y el hecho de que se convierta de imputado a un testigo colaborador, la ley le otorga beneficios que, repito, no se los otorga el presidente, se los otorga la Constitución y la ley. Y yo prefiero, Marta, 1000 veces conocer toda la inmensa madeja de corrupción, conocer toda la maraña y toda la red que se fue tejiendo de intocables y poderosos al tener solo sometido a uno de ellos. Es en este caso Emilio Lozoya. Se puede llegar incluso hasta niveles mucho mayores de expresidentes de la República en sexenios pasados. Sí puede haberlo,
porque los expresidentes no gozan de fuero una vez que concluyen su mandato. Pero repito, no me gusta a mí adelantar vísperas. Creo que apenas hoy o mañana, Marta, estarán en posibilidades de terminar la parte ministerial. Están en ese proceso. Yo confío mucho en el fiscal. El fiscal es un hombre sobrio, un hombre autónomo, un hombre inteligente, con capacidad jurídica, y espero que vaya a generar, y ha generado en este caso de corrupción profunda, un caso emblemático en nuestro país. Ayer se reunieron con el presidente López Obrador, tanto tú como Mario Delgado, y fueron varios los temas que abordaron. Me gustaría saber si se tocó el asunto de Emilio Lozoya y, por otra parte, lo que se refiere a las leyes reglamentarias del artículo 19, que contemplan tres temas muy importantes: el huachicol, el fraude electoral y la corrupción. Ahora que estamos hablando de corrupción, bueno, es urgente que pasen estas leyes reglamentarias para que ya pueda figurar dentro de la Constitución la corrupción como un delito grave, además de los mencionados. Sí, en efecto, Marta, ayer nos reunimos con el presidente de la República. Lo hacemos, al menos yo, periódicamente, cada 10, cada 15 días. Y el tema central que ayer tocamos fue la agenda legislativa frente al inminente periodo extraordinario de sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Y analizamos la agenda legislativa porque hay temas que eran urgentes de aprobar frente a la pandemia, a la urgencia de tener representantes diplomáticos en el país y frente a nombrar al director del Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, incluyendo la autorización de salidas de tropa a Rusia, que son ejercicios habituales, cotidianos, pero que requieren la autorización del Senado, si no, no podrían salir nadie sin la autorización de él. Entonces la agenda fue muy amplia. En el caso de Emilio Lozoya, él no comentó nada, simplemente hizo votos porque la Fiscalía General de la República transparentara, junto con el Poder Judicial de la Federación, todas las actuaciones que la ley permita para dilucidar, deslindar y, en el caso Emilio Lozoya. Y también comentamos sobre la necesidad de ir revisando, actualizando las leyes para enfrentarnos de manera correcta a la pandemia COVID-19, a esta devastación económica que nos provocará este virus, esta emergencia sanitaria. Entonces fue una reunión amable. Dentro de los puntos que tiene el Senado de la República, has tocado uno clave de los 7 puntos. Todos son importantes, pero hay uno clave, que es el tema de la ley reglamentaria del artículo 19 constitucional, que fue nuestra agenda, Marta. Es decir, elevar a delito grave, que no lo era, curiosamente. Es impresionante que la corrupción no era delito grave, el huachicoleo o robo de combustibles e hidrocarburos no era delito grave, o que el robo de urnas, la compra del voto, no era considerado como delito electoral grave. Entre otros, porque se agregaron varios al catálogo de delitos graves. Pero ¿por qué necesitamos reformar o por qué necesitamos modificar o aprobar, discutir y aprobar en su caso una ley reglamentaria de este artículo 19 constitucional? Aplicable el artículo. Los jueces que aplican la norma jurídica al caso concreto no pueden resolver prisión oficiosa en el caso de estos delitos,
porque apenas está en el catálogo elevado, pero falta la ley reglamentaria que instrumenta toda la operación para ser vinculados a procesos sin posibilidades de libertad bajo caución. Es decir, son detenciones con prisión oficiosa que están dentro, vinculados a proceso sin la libertad por ninguna vía hasta que se resuelva de carácter definitivo la sentencia dictada por el juez. Ya mencionabas, Ricardo, en un inicio que hay varias personas detenidas en prisión, entre ellos 2 secretarios de Estado, Genaro García Luna en los Estados Unidos y Rosario Robles en México. En la información preliminar que se ha estado manejando en los medios sobre Emilio Lozoya, se han mencionado 3 nombres. En este contexto de que los secretarios de Estado ya no son intocables, uno de los nombres mencionados es Luis Videgaray. Pero lo que yo te preguntaría es si México, que está en un régimen en construcción, donde se están reconstruyendo también las instituciones, tendría la fuerza para sostener que fuera llevado a juicio un expresidente, porque en estas situaciones preliminares trasciende que ha mencionado el ministro Lozoya, de comprobarlo, que estarían involucrados en estos actos de corrupción tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Mira, Marta, mucho se ha comentado sobre nombres y yo no quiero adelantar vísperas porque siempre trato de ser un político serio. He visto filtraciones de la averiguación o de la investigación, la carpeta o de testimonios en algunos medios de comunicación. Los respeto y respeto el trabajo profesional de cada uno de ellos, pero no quiero adelantar nombres, me parecería irresponsable de parte mía siendo legislador y sobre todo coordinador del grupo parlamentario mayoritario. Si digo sí está el nombre de esto, no quiero mencionar nombres porque el juez tendrá que determinar qué nivel de vinculación y quiénes están en esa etapa, porque si no se afecta el debido proceso y la presunción de inocencia, que son principios fundamentales del derecho penal adversarial. Ahora bien, van a salir, yo no tengo ninguna duda, Marta, esperemos con paciencia para el público y el juez determinen en qué grado de responsabilidad y si las pruebas o no son contundentes para la vinculación a proceso por distintos delitos cometidos contra el erario o contra la administración o contra la justicia en el país. Yo creo que no falta mucho. Yo tengo algún conocimiento, tengo alguna información, pero no quiero expresarla hasta en tanto se compruebe de manera fidedigna en el Ministerio Público y en el juzgado correspondiente. Pues Ricardo, te agradecemos muchísimo esta conversación. Estamos, como ya se ha platicado, en una situación inédita en el país. Antes se decía que el que se mueve no sale en la foto. Ahora estamos en esta situación inédita que los que están en la foto se quieren mover, porque esta imagen va a pasar a la historia. Es la imagen de la corrupción que por primera vez un presidente decide con voluntad política hacerle frente. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y convocamos al senador, si nos permite, en otra ocasión, para que que nos haga una evaluación desde su perspectiva en términos náuticos. ¿Vamos a Barlovento o vamos a Sotavento con la 4T? Vamos a platicar con eso cuando usted nos indique. No, yo creo, vamos a verlo, pero les aseguro que el presidente de la República en materia de corrupción es implacable y es intransigente. Y ya era hora por México. Y creo que eso, de verdad, que el presidente tiene nuestro reconocimiento
y también nuestro acompañamiento, porque este país iba para abajo, ya no quedaba piedra sobre piedra, pero estoy seguro que vamos a salir adelante todos. Ánimo. Muchísimas gracias, senador. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Marta Samarripa por la entrevista. Voy rápidamente a un corte. No se vaya. Esto es A Barlovento Informa, contra viento y marea. Les recuerdo, combatimos el cerco informativo, rompemos el cerco informativo y combatimos la infodemia. No se vaya.